En enero tuvimos el pico, luego se produjo un amesetamiento en los casos y el fin de semana se reportó el número más bajo de casos de lo que va del mes. ¿Qué está pasando? ¿Se va a terminar la pandemia? Bueno, ya lo tenemos en línea a Axel Tomás, quien es médico y profesor de la Facultad de Medicina de la UNC. ¿Cómo está, doctor? Joel y Belén los saludan desde Córdoba Noticias. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Un gusto para nosotros. Queríamos consultarle si efectivamente están bajando los casos o si hay un atraso en el reporte. Sí, era previsible por las características que tiene esta variante, Omicron, que es ascender rápidamente en la curva epidemiológica y después descender rápidamente. Es decir, en un plazo de unos 45 días. Eso es lo que ya habíamos visto en el mundo que sucedía y bueno, se está reflejando en iguales términos en nuestros medios. Doctor, en cuanto a su conocer y saber, ¿se muestra optimista en el escenario hoy por hoy que tenemos? Bueno, es muy complejo, es decir, es muy difícil establecer un modelo predictivo. Es decir, esperemos que siga a la baja. Creo que nos va a ayudar muchísimo la intensificación de la campaña de inmunizaciones, que se ha profundizado a raíz justamente de la llegada de Omicron. Mucha gente que estaba indecisa ha concurrido masivamente a los centros de vacunación y eso aumenta de un modo muy significativo, muy importante, la protección, la cobertura que tenemos frente a la infección. Pero tiene un perfil muy dinámico esta pandemia y concretamente la variante Omicron, porque ya ha dado sus linajes. Es decir, es esperable que en un futuro pueda haber nuevos brotes, es decir, tengamos un ascenso repentino de casos en distintas jurisdicciones. Nosotros vimos que en Córdoba es donde comenzó el proceso primero, es decir, donde aumentaron más rápidamente los casos y ahora donde se está reflejando recientemente ese descenso. Pero no podemos bajar la guardia. Es decir, hemos visto en algunos países, por ejemplo Dinamarca, donde tiene ese contexto, esos perfiles. Es decir, que después de un ascenso rápido de casos por Omicron, bajó la curva y ahora tiene un nuevo ascenso con internaciones y demás. Así que hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes, muy moderados y seguir monitoreando tiempo real el día a día de las variables epidemiológicas para ir ajustando, de ser necesario, alguna medida de contención sanitaria. Siguiendo con la pregunta de mi compañero, justamente en Nueva York se ha decretado, por ejemplo, que ya no se va a usar más el barbijo en ambientes interiores. Argentina entonces está muy lejos de dejar el barbijo próximamente. Sí, yo creo que eso es una recomendación, una excelente medida de profilaxis. Debe mantenerse el uso del barbijo, es más, debemos ir a por barbijos de mayor protección aún, como el N95, porque tenemos que tener en cuenta que esta nueva variante Omicron es muchísimo más transmisible que la variante originaria, es decir, 4 veces más, y eso la coloca en una posición en la cual es muy transmisible, en el rango del sarampión, que es de las enfermedades infecciosas más transmisibles, y eso obliga a seguir manteniendo esta pauta de cuidado, ¿no? Por mucho tiempo más. Nos va a proteger además de otras enfermedades, de otros virus respiratorios, así que creo que es algo que debe mantenerse en el tiempo. Sigue, doctor, haciéndose diferentes estudios, por ejemplo, de la efectividad de las vacunas. Uno que ha trascendido en los últimos días tiene que ver con la pérdida de la eficacia del tercer refuerzo, de la tercera dosis, alrededor de los 3-4 meses. En relación a esto que le estoy mencionando, ¿imagina un esquema similar ya en el largo plazo como es la vacuna de la gripe, de todos los años tener que vacunarnos? Bueno, mira, es algo con lo que se está especulando y muy probablemente vayamos hacia esa situación, ese modelo, es decir, tener un refuerzo anual. Todavía no lo sabemos fehacientemente, no sabemos por cuánto tiempo nos va a proteger este esquema triple, ¿no? Que es hacia
donde va el mundo, es decir, esta estrategia de 3 dosis de vacuna, pero muy probablemente, para contestar tu pregunta, vayamos a esto, ¿no? A un refuerzo anual conjuntamente con la vacuna antigripal, porque se ha visto que hay un efecto de potenciación cuando se dan las dos vacunas juntas, es decir, vamos a estar más protegidos. Así que creo que es lo que debemos esperar en un futuro. No sabemos concretamente cuándo arrancaríamos con este esquema, es decir, cuándo iríamos a esa posibilidad de una dosis anual, ¿no? Pero por ahora creo que estamos bien con nuestro programa. Nuestras combinaciones de vacunas han funcionado muy bien, nos han protegido, como ustedes saben, frente a la otra variante. Ustedes pueden observar que no terminó de aumentar con toda virulencia y también lo está haciendo muy bien para esta nueva variante Omicron. Doctor, en Córdoba se está estancada la vacunación en menores en un 59%. ¿Es peligroso iniciar las clases con este número? No, yo creo que lo ideal es profundizar. Es muy importante transmitir esto, ¿no? Que se sigan inmunizando los niños, porque creo que eso va a proteger no solamente a los maestros, a ellos mismos. Esto no es una infección banal, incluso para los niños, es decir, intrascendente. Puede tener repercusiones clínicas importantes, incluso a largo plazo. Entonces hay que transmitir ese concepto, ese mensaje sanitario, ¿no? Que si bien la mayoría de los niños, afortunadamente, transcurren la infección de modo muy leve, en un porcentaje también hay complicaciones a largo plazo y también pueden ser impulsores desde los colegios hacia los domicilios y hacia los individuos vulnerables, que ese es otro concepto importante que hay que recordar, que todavía queda un porcentaje importante de la población, es decir, los individuos, las personas que tienen comorbilidades, es decir, otras patologías que siguen siendo vulnerables, incluso frente a un esquema triple de protección, ¿no? Así que creo que debemos seguir todavía siendo muy consistentes, seguir persuadiendo en ese sentido, que sigan la inmunización en la franja de los menores, porque eso es muy importante y redunda en un beneficio para la comunidad en su conjunto. Tenemos, sí quiero decirlo, excelentes tasas de inmunizaciones, nuestro programa sigue en ascenso, la gente se ha volcado masivamente a completar los esquemas y los refuerzos. Ya tenemos una tasa en los individuos mayores de 50 años de 60%, eso es muy trascendente, muy importante y es lo que nos va a asegurar mantener la pandemia y las infecciones moderadas y graves y los decesos muy acotados y en un número bajo. Muchísimas gracias, doctor, por la comunicación con Córdoba Noticias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo cordial para todos.